El 20% de Red Eléctrica, el máximo accionista es ni más ni menos que el Estado a través de la SEPI. Y por cierto, ¿esto es gravamen a las energéticas, sí o no? Se le ha perdonado, no se le ha perdonado el impuesto, lo que pasa es que el gobierno ha tenido que quitarlo porque PNV y Junts per Catalunya presionaron para quitar ese impuesto, con lo cual ahí, como se necesitan los votos para gobernar, quiere sacar hubo que algo, quitarlo. lo saca. Y que oye, que le reportó a las arcas del Estado ni más ni menos que algo más de 1.000 millones de euros en 2 años, que no son calderilla precisamente, ¿no? Para las energéticas, ¿has visto los beneficios que se llevan? Tendríamos que constituir una empresa pública de energía porque es la única manera de precisamente recuperar el destrozo que hicieron ustedes malvendiendo Endesa y privatizando Red Eléctrica. Muchas veces el PSOE lo que hace es utilizar la complejidad de la aritmética parlamentaria para no sacar adelante lo que tampoco quieren sacar adelante. El apagón en España ha encendido la chispa del debate sobre la nacionalización de según qué sectores estratégicos. Así que en este vídeo vamos a ver las opiniones de varias personas al respecto sobre si deberíamos nacionalizarla, si habría que bajarle aún más los impuestos, etcétera, etcétera. Estas reflexiones varias. Yo soy Dani Garrido. Dale a like, suscríbete y a ver si llegamos a los 1000 suscriptores. Y muchísimas gracias a todos esos que ya estáis suscritos. Vamos con el vídeo. De recogida de cable con un poquito la contundencia ligera que tenía Pedro Sánchez esta mañana. De pronto se ha sentado con las energéticas y ya no está tan contundente. Agradece primero y dice hay que trabajar en mejorar. Algunos dirán que es diplomacia, yo creo que en realidad es un patrón. Quiero que recordemos también que Pedro Sánchez permitió sin ningún problema que se le quitara el impuesto a las energéticas, a las grandes energéticas, que son las que más contaminan, 1, 2, que son además las que se llevan forrando un montón de dinero y ese impuesto ya era calderilla. Es que ese es el problema, que todo el debate este sobre el impuesto a las energéticas y tal, no se puede, mientras que a nosotros nos funden a impuestos. La energética le estaban cobrando un 10% a esos beneficios extras, pero claro, porque tienen unos beneficios millonarios. Vamos a ver, las grandes energéticas en España superan los 10.200 millones en beneficios, mientras el gobierno deja caer el impuesto. O sea, en beneficios 10.200 millones y le quitan el impuesto que le estaban cobrando. Este crecimiento coincide con la decisión del gobierno de dejar que expire el gravamen extraordinario aplicado a estas compañías en los últimos 2 años. El impuesto recaudó de media 1.404 millones anuales. O sea, están dejando de recaudar en el Estado 1.404 millones anuales para hacerle un favor a la energética, mientras que a nosotros nos siguen abrazando impuestos. Ese es el problema, que a los de abajo nos siguen zumbando, mientras que a los de arriba les siguen dando más ayuda, le quitan impuestos, les ayudan a que puedan evadir y puedan tener agujeros fiscales. Y nosotros, intenta tú no declarar 200 euros por lo que sea, a ver lo que te pasa. Y no solamente no propuso ni aumentarlo, sino que permitió que se eliminara sin ningún problema. Lo mencionaba un poco Aroca, yo creo que la cosa es muy sencilla. El Estado tiene que garantizar cosas, porque lo público demuestra siempre, como lo hizo en la pandemia, como lo hizo ayer, que no falla. Esto quiere decir que el Estado debe garantizar. Es decir, yo quisiera que los sectores estratégicos de este país en el que yo vivo y del cual yo también soy parte, creo que deberían estar garantizados por el Estado. Y por eso creo que hablar de palabras como nacionalización está muy bien en un contexto como este. Porque, insisto, lo público no falla. Ojalá el presidente Pedro Sánchez tomara lección, pero me temo que, como suele ocurrir, a veces dice una cosa para mostrarse muy fuerte y luego cuando se sienta con los grandes capitales, recoge un poquito el cable y ya sabemos lo que pasa. Alberto. Vamos a ver, aquí hay dos temas. Uno es la eficiencia de lo público y el otro es el cómo actúa el gobierno frente a las eléctricas. Con respecto a la eficiencia de lo público, lo primero es decir que si lo público no funciona es por mala gestión del político de turno, porque lo público no es un ente en sí mismo, es un sistema que funciona mejor o peor en base a cómo se planifica y cómo se gestione, y en este caso son los políticos los responsables de ello. El problema viene cuando las empresas aprietan a los políticos para que no haya nada público y para que se reduzcan cada vez más los servicios públicos ofrecidos por el Estado, además de empeorar la calidad de los mismos para que la gente no tenga más remedio que tirarse a los brazos de lo privado, que es lo que están deseando. Y claro, una vez que tengan eso, empezarán a bajar las condiciones laborales de lo que están en la privada, empezarán a bajar la calidad de los servicios, etc, etc, etc. Y claro, ahí, cuando ya solamente haya privado, no haya nada público, te pasará lo que pasa en Estados Unidos, que como no tengas dinero te mueres en la calle y te quedas tirado y por un resfriado no te dejan entrar en un hospital o por una pierna rota o lo que sea y te mueres, pues te puedes morir por una infección o por lo que sea. Eso es lo que queremos para nuestro país, porque claro, mientras que nosotros estamos en esa situación, la privada se lleva millones y millones y millones, tanto del Estado como de las personas individuales. Y claro, esto nos lleva al segundo punto, que es el cómo se comporta el gobierno con las eléctricas. Bueno, pues dejarme que os ponga este vídeo cortito
para que veáis las conexiones entre las eléctricas y los políticos. Vais a flipar, es impresionante. A mí es que me ponen los pelos de punta lo que pasa al final del vídeo, vamos a ver. Le acaba de perdonar 14 millones de euros a una empresa, Iberdrola, que cerró el 2024 con un beneficio, poquito, 5.612 millones de euros de beneficio, Iberdrola. ¿Qué es lo que esconde este plan en el fondo que parece que es Vox realmente el que lo está empujando? Donde está la explicación más simple es la que suele estar, la verdad, y por eso que les he sacado la lista de altos cargos del PP, que voy a leer solamente un par, porque si tuviera que leerla toda la lista, íbamos a acabar mañana. En Red Eléctrica Española, José Folgado, Santiago Lanzuela, Ignacio López del Hierro, Alberto Nadal. Vamos a Endesa, que es la que privatizaron, José María Aznar, expresidente del gobierno asesor de Endesa, Luis de Guindos, Pío Cabanilla. En Iberdrola, Ángela Cebes, Fátima Báñez, Isabel García Tejerina, Fernando Becker y, atentos, que viene el gordo, José Luis Olivas, expresidente de... Todos enchufados del PP, del PSOE y de todo el que hubiera estado ahí. Eso no es problema, eso no dice nada de nada. De las conexiones entre las empresas privadas, en este caso las eléctricas, y los representantes públicos, nadie dice nada, no hay problema ninguno, ¿verdad? Ah, vale, perfecto, entonces me parece magnífico. De la Generalitat Valenciana, consejero de Iberdrola y un presidente que además duró poquito en el cargo y acabó con una puerta giratoria en las eléctricas. ¿No será Mazón el futuro Olivas que está buscando amiguitos poderosos ahora que ya no tiene ni amiguitos en su propio partido y que Feijóo le propone el finiquito? La propuesta que les hacemos es muy fácil y deberíamos de estar, yo creo que todos y todas, de acuerdo en lo que voy a decir yo ahora. Se deberían de hacer públicos todos los protocolos de transferencia de datos, así podríamos saber quién es el responsable del apagón sin tener que recurrir a conspiraciones. Tendríamos que constituir una empresa pública de energía porque es la única manera de precisamente recuperar el destrozo que hicieron ustedes malvendiendo Endesa y privatizando Red Eléctrica. Y además deberíamos establecer por ley que ningún político que haya sido alto cargo pueda pasar a formar parte de los consejos de administración de las grandes empresas energéticas, porque esto, ahora, los altos cargos del PP, es lo que sube la factura de la luz de la gente. Es vergonzoso, la cantidad de altos cargos del PP, me imagino que del PSOE, que hay en las grandes empresas eléctricas. Es brutal. ¿Cómo van a tomar ninguna medida en contra de estas empresas? Si tienen intereses personales, la mitad del partido trabaja ahí. Es que es una puta vergüenza. Es que nos engañan, se ríen de nosotros en la cara y seguimos votándolo. Magnífico, esto es estupendo. Yo he visto un mensaje muy conciliador por parte del presidente del gobierno con las eléctricas en esta reunión que ha mantenido. Además, una foto en la que se veía, en fin, caras muy serias obviamente por lo que ha pasado, pero era el momento de pedir explicaciones y de agradecer también el esfuerzo. Lo estábamos hablando ayer, recuperamos en tiempo notablemente rápido y el esfuerzo también era de estas eléctricas. Dicho lo cual, estabas mencionando... Hombre, que menos, ¿no? Que hagan su trabajo y que si se les va el sistema eléctrico, que lo recuperen, ¿no? Digo yo. Aunque también el mantenimiento de las instalaciones eléctricas y demás, que tenían que haber llevado a cabo con el dinero que nos cobraban a todos, digo yo que lo podían haber llevado a cabo, pero no. Se lo han quedado ellos como beneficios para ellos y para sus inversores. Mientras que los demás, que nos jodan ahora con las consecuencias. Y ahora encima pedirá que sea el Estado el que pague ese mantenimiento de la red eléctrica. Nacionalización, familia. No puede ser que los beneficios vayan para ellos y las pérdidas las paguemos nosotros. No puede ser. Si ellos no son capaces de gestionar las empresas privadas y proveer un servicio en condiciones justos y que no sea con unos precios abusivos, pues es lo que hay. Se nacionaliza y punto. Ah, no, es que se van a ir. Pues hasta luego, chulo. Hasta luego. Lo que no vamos a tener aquí empresas que son abusivas y explotadoras. Eso es lo que no podría ocurrir, lo que no debe ocurrir, punto. Pero claro, como los políticos tienen intereses en esas empresas, vamos, ni se plantea. Vamos, y ya los medios de comunicación, pues claro, pues defienden a las eléctricas como pueden. Ese impuesto que se les puso en el año 2022 durante 2 años y que, oye, que le reportó a las arcas del Estado ni más ni menos que algo más de 1.000 millones de euros en 2 años, que no son calderilla precisamente, ¿no? Para las energéticas, ¿has visto los beneficios que se llevan? Se le ha perdonado, no se le ha perdonado el impuesto, lo que pasa es que el gobierno ha tenido que quitarlo porque PNV y Junts per Catalunya presionaron para quitar ese impuesto, con lo cual ahí, como se necesitan los votos para gobernar, quiere sacar algo, lo saca. Con cualquier aritmética parlamentaria. Y eso ha quedado demostrado en esta legislatura. Muchas veces el PSOE lo que hace es utilizar la complejidad de la aritmética parlamentaria para no sacar adelante lo que tampoco quieren sacar adelante. Como por ejemplo la amnistía. Imaginaros si era más difícil sacar la amnistía, entre otras cosas. Pues claro que era más difícil, cuando quiere se pone y aprieta y llega a acuerdo con quien tenga que llegarlo.
Pero cuando no le interesa es, ay no, es que no me han dejado, ay no, es que los socios del gobierno no tal, es que la COE está presionando. Qué flojitos soy, ¿no? Con los poderosos, ¿no? Pero cuando hay que derogar la ley Mordaza todavía estamos esperando. Pero cuando hay que subir el salario mínimo hay que apretarlo lo más grande. Pero cuando hay que desarrollar leyes de justicia en favor del feminismo, hay que apretarlos también. Que os ponéis alguna medallita con 3 o 4 tonterías que hacéis, pero cuando hay que hacer algo en profundidad, no hacéis nada. Porque sois del mismo sistema que el PP y que Vox. Por mucho que me duela decirlo, es así, el PSOE está en el mismo sistema. Que hay mucha gente que no, que hay mucha gente que tiene mucho buen corazón, que quieren hacer buenas cosas y que tal, como ahora también en el PP, me imagino. Pero es que el PSOE, desde que Felipe González, que se cambió la chaqueta de pana, ahí no había nada. Ahí no había nada de socialista ni de obrero. Había más español y españolista que de socialista y obrero. Y pone la excusa en Junts o en el PNV y no es verdad. No es verdad. Cuando ha querido sacar algo adelante, lo ha sacado adelante. En este caso no lo sacó porque además hay que recordar que cuando se impuso el impuesto era un momento extraordinario por el contexto de la guerra en Ucrania, en el que habían subido muchos los costos. Ahora. Una última cosa, permíteme decirte que también se ha mencionado antes aquí. Pedro Sánchez ha hablado mucho de los operadores, ha dicho los independientes, los privados, cuando hay que recordar que Red Eléctrica, que es el principal responsable del mantenimiento de las redes y del cauce de la energía, el 20% de Red Eléctrica, el máximo accionista es ni más ni menos que el Estado a través de la SEPI. Y por cierto, con una presidenta puesta a dedo por Pedro Sánchez, Beatriz Corredor, que solamente un dato, ya que hablamos de dinero, que este dato te va a gustar, Jesús. ¿Sabéis cuánto cobra Beatriz Corredor, exministra en tiempos de Zapatero? Al año. Cobra más que en una sola legislatura. Pero no más que las eléctricas. 546.000 euros al año por ser presidente de Eléctrica. Claro, pero sí que el PSOE estoy diciendo, sí que el PSOE está tan metido en el ajo como el PP, es que desgraciadamente es así, por mucho que te vendan la moto de que no. Por lo tanto, cuando el PSOE se ha propuesto acordar algo con otro partido, lo ha llevado a cabo con más o menos negociaciones, con más o menos tensiones, pero se ha llevado a cabo. Y mira tú por dónde, en este caso, no lo ha conseguido. Por lo que se lo ha puesto de bandeja de plata para la derecha para que se unan y tomen el Real Decreto. Como explica aquí muy bien Óscar Matute. Vamos a ver. Esto es gravamen a las energéticas, ¿sí o no? Gravamen para convertirlo en impuesto y por tanto gestionado directamente por las haciendas forales, tanto las de la Comunidad Autónoma Vasca como las de la Comunidad Foral de Navarra, ¿sí o no? Es tan sencillo como eso. A partir de ahí hacemos todos los quiebros que se quiera. Nosotros vamos a votar que sí. ¿Cómo piensan hacer frente a ese 15% de vascos y de vascas que, según el Instituto Nacional de Estadística, no puede hacer frente a los gastos corrientes o tiene que retrasarlos? Parece que no viven en una situación de holgura económica, más bien lo contrario, y que necesitarán ayuda. ¿Cómo piensan hacer frente a las medidas que todavía hoy arrastramos desde el COVID y desde la guerra de Ucrania, si a la vez perdonamos dinero a quien más tiene? Esto es tan sencillo como eso. La responsabilidad principal, por lo menos para nosotros y nosotras, está en quien por acción u omisión decida tirar abajo este Real Decreto. Tan sencillo como eso. Y eso no es demagogia. Si luego vemos los luces del sentido de votación y coinciden el PP, Vox, el PNV y Junts, es decir, la derecha vasca, la derecha catalana y la derecha española, ahí no hay demagogia, hay certeza, hay dato. Porque, señoría, dato mata a relato. Exactamente. Es que esa es la certeza, que la derecha, ya sea catalana, vasca o del resto de España o gallega o lo que sea, todas votan lo mismo a favor de las grandes empresas, las grandes fortunas. Mientras que a nosotros nos dan por todos lados. Tienen sus intereses con esa gente, por mucho que te vendan motos. Sus intereses son beneficiar a esa grandes fortuna. Yo creo que hay un mito que sí que ha quedado un poco fuera y me parece importante. El apagón de ayer fue un apagón también de bulos de alguna forma, porque siempre nos dicen que el gran problema y las mentiras y los bulos en este país es que las redes sociales difunden muchas informaciones y yo creo que no. Cuando ayer vimos a Moreno Bonilla quedó claro una cosa: los grandes articuladores de bulos no están en las redes sociales, personas anónimas que tienen una cuentita de Twitter. Los grandes difusores de bulos son esos políticos que están ahí y difunden bulos a sabiendas, como hizo nada menos que el presidente de la Junta de Andalucía. Por ahí. Y claro, es que no son solamente los políticos, es que los políticos se basan en las noticias, como ya hemos hablado en otros vídeos anteriores, de esos medios de desinformación que lo que se dedican es a propagar bulos y mierdas, malmeter y crear una animadversión hacia alguien, como puede ser Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, lo que sea, irracional, completamente visceral, y que nada más pensar en ello les cree esa repulsión. Para eso hacen todo eso. Y después, claro, los políticos como Moreno Bonilla repiten mentiras para manipular a la gente, para crear una idea y una visión que no es real. Pero cuando una vez que le repiten una y otra vez
las cosas, al final la gente se las acaba creyendo. Y vamos a ver el ejemplo aquí ahora, porque efectivamente el apagón trajo mucho bulo de los mismos de siempre, incluyendo el presidente de la Junta de Andalucía, que manipula y miente a los andaluces, y no solo lo hace en este caso con el tema del apagón, sino que también está mintiendo con lo que está haciendo con la sanidad, como vamos a ver en este corte de Adelante Andalucía, en el que exponen a Moreno Bonilla con respecto a cómo está destrozando la sanidad pública en Andalucía y encima miente y manipula para esconder su mala gestión. Vamos a ver. ¿Sabe usted lo que es la permanencia del objeto? Es la capacidad que tiene el ser humano para comprender que las cosas, aunque desaparezcan, siguen existiendo. Yo me acordé el otro día de este concepto cuando usted eliminó el mensaje de no hay cita en el centro de salud de la aplicación de Salud Responde. ¿Usted cree que eliminando ese mensaje que dice que es poco amigable, ya no vamos a ver la realidad? ¿Usted cree que así va a conseguir tapar el hecho de que no hay cita en los centros de salud? ¿Qué va a hacer para tapar la promesa de las 72 horas que ha resultado ser también falsa? ¿Qué va a hacer para tapar que directamente las listas de espera son interminables y no nos atiende un especialista? ¿Qué va a hacer para tapar que en su gobierno se ha llegado a la cifra de 2 millones de andaluces y andaluzas que se han tenido que sacar un seguro privado de salud porque la pública no llega? ¿Y qué va a hacer para tapar que se han imputado 4 altos cargos del Servicio Andaluz de Salud justamente por un caso de presunta corrupción para beneficiar a la sanidad privada y a la farmacéutica? Para tapar todo esto, ¿qué mensaje va a quitar de qué aplicación, señor Moreno Bonilla? Le digo que hay cuatro altos cargos del Servicio Andaluz de Salud imputados por presunta corrupción, por darle dinero a la sanidad privada y beneficiar a la farmacéutica, y ha respondido usted textualmente: hay imputados no sé dónde. Poca vergüenza. Imputados no sé dónde, yo sí sé dónde, en el Servicio Andaluz de Salud. En el Servicio Andaluz de Salud, señor Moreno Bonilla, ahí están los imputados. Le da dinero de la sanidad pública a la privada. Tiene 4 imputados por presunta corrupción, por beneficiar a la sanidad privada y a la farmacéutica. Y a Moreno Bonilla se la pela, como el que oye llover. Es que hay que tener poca vergüenza, de verdad, poca vergüenza. Me han dicho que le interesa a la gente, mientras mis colegas y yo, mejor dicho, nos hagamos ricos, me da igual el resto de la población. Es que son un cáncer para la población esta gente, de verdad. Pero es que el problema es que no es solamente en Andalucía, es que es el modus operandi del PP. Porque en Madrid están investigando a 6 altos cargos de Quirón Salud, la empresa de sanidad privada relacionada al novio de Ayuso, Alberto Quirón, como le llama Miguel Ángel Rodríguez. Pues esta empresa, que ya se lleva muchísimos millones de la Comunidad de Madrid, además de otras comunidades, pero bueno, de la Comunidad de Madrid, de la que más se lleva, oh sorpresa, dijo nadie, pues ahora está bajo investigación por presuntamente inventarse clientes y pacientes para llevarse aún más dinero de la Comunidad de Madrid. O sea, ya con lo que ya se estaban llamando no era suficiente, sino que tienen que inventarse listas de clientes, listas de pacientes, para que la Comunidad de Madrid le den más dinero por paciente. ¿Flipa o no? Así de bien funciona la empresa privada, ¿no? Son magníficas, honradas, honestas y son, vamos, lo mejor que tenemos en nuestro país. Vamos a ver un vídeo sobre la investigación que está habiendo sobre la empresa Quirón. Que se está investigando a 6 cargos de Quirón Salud por presuntamente computar hasta 447 pacientes falsos a la Fundación Jiménez Díaz para cobrar más dinero a la administración regional. Están siendo investigados a raíz de una denuncia de un ex trabajador que asegura que se ha creado una unidad ficticia con más de 400 pacientes inexistentes entre los años 2017 y 2024. Unos pacientes por los que, según la denuncia, la Comunidad de Madrid pagó un sobrecoste por tratamientos que nunca existieron de casi 2 millones de euros en total. Estamos hablando del Grupo Quirón Salud, uno de los más potentes en nuestro país. Es también el grupo sanitario con el que, recordemos, González Amador, pareja de Ayuso, ha hecho grandes negocios. Negocios que también están siendo investigados por presunta corrupción, presuntas irregularidades. Y además, Quirón Salud es el mayor contratista sanitario de la Comunidad de Madrid, Jesús. Es que spamean en 8 gotas. Es que son un peligro. Tanto el PP como todos los que benefician a estas empresas privadas y destrozan lo público para beneficiar a sus amiguetes y asegurarse un puesto en estas empresas una vez que terminen en la vida política. Es que son una puta vergüenza. Es que me hierve la sangre, de verdad. Lo que hacen estos partidos políticos, sus lacayos mediáticos, que apoyan las privatizaciones en vez de las nacionalizaciones, es meterte miedo diciendo que el país se vaya al garete, que todo se va a arruinar a todo el mundo, que tal, que nos vamos a ir a la quiebra si nacionalizamos algunas empresas, cuando es obviamente mentira, porque funciona perfectamente bien en otros tantos países. Simplemente que la gestión tiene que ser la correcta y no tiene que haber intereses personales e empresariales.
en esa gestión. Y el problema es que en España sí los hay. Porque era lo mismo que nos decían que pasaría si subíamos el salario mínimo. Como el gobernador del Banco de España, por ejemplo, que dijo en 2018 que con la subida del salario mínimo se perderían muchísimos empleos, millones de empleos, digo. Pues bien, entonces había 18,8 millones de afiliados a la Seguridad Social y hoy hay más de 21 millones. Y el paro está en mínimo desde 2007. También te digo, las condiciones laborales, que tendrían que pagar más, el tema de las horas extras, etc, etc, que hay muchas cosas que habría que cambiar y que mejorar, por supuesto. Pero en relación a lo del salario mínimo, que es lo que decía el gobernador de España, no ha pasado nada. Al revés ha beneficiado a la economía. Y es normal. Porque cuando más gente tiene más dinero en el bolsillo, cuando la población en general tiene más dinero en el bolsillo, eso se gasta y se mueve el dinero y mueve la economía. Pero si lo que hace es reducir el dinero en 4 manos, esas 4 personas no van a poder gastar el dinero igual que lo hace el resto de la población, moviendo y promocionando la economía interna. ¿Entiendes? Esos ricos, cuando acumulan esas grandes cantidades, pues comprarán casas, comprarán edificios, comprarán empresas, comprarán no sé qué, pero eso no te va a beneficiar a ti en nada, al revés. Lo que va a hacer es que se especule más con ese tipo de cosas y suban esos precios y te afecta a ti. O sea, y tengan que pagar al final más por producto, por tu casa, etc, etc, que lo llevamos viendo de hace años. Y el ejemplo que está aquí claro. 3 de cada 4 empresas declaran al Banco de España que apenas les ha afectado la subida del salario mínimo interprofesional. Los datos récord de creación de puestos de trabajo en los últimos años en España han ido desmontando estas advertencias, las que decía el gobernador del Banco de España, y te decían tantos medios, y te decía el PP y Vox, oh no, se va a acabar la economía en el planeta si subimos el salario mínimo. Van un mojón para ello. Incluso las voces más contrarias inicialmente han acabado admitiendo que los efectos del histórico incremento del salario mínimo en el mercado laboral no han sido importantes, mientras también, según cifras objetivas, la subida del salario mínimo interprofesional sí que ha servido para mejorar las condiciones económicas de los trabajadores más vulnerables, entre ellos una mayoría de mujeres, y para poder elevar su poder adquisitivo en plena crisis de inflación, reduciendo la desigualdad. ¡Oh, sorpresa! No ha pasado todas las cosas estas tan catastróficas que nos decían que la derecha que iba a pasar si subíamos el salario mínimo. ¡Oh, sorpresa! ¿Cómo puede ser? Pues porque lo que quieren es que los suyos se sigan llevando más dinero a costa nuestra. Y si suben el salario mínimo, evidentemente es menos dinero que se llevan ellos. Y ya está, es la pelea de siempre, que no es nueva. Pero claro, la esconden ahora con sus medios y tal, dándote unas razones y repitiéndote una y otra vez esas razones que son más mentiras que todas las cosas. Y claro, la gente lo acaba comprando. Por lo tanto, es que por lo que hemos visto, hay sectores a los que no se les puede dejar el monopolio de la empresa privada. Yo diría que ninguno, de todas maneras. O sea, el monopolio no es bueno para ninguna economía. Pero es que si hablamos de la sanidad privada, hablamos de educación, hablamos de ese tipo de cosas, hombre, es que yo creo que es evidente. Porque es que ellos solo buscan el beneficio, no buscan la mejora de las condiciones de vida o del servicio de las personas. Buscan el beneficio a toda costa. Y aumentar ese beneficio anualmente. Y eso tiene que ir a costa de reducir gastos y empeorar servicios. Mientras que una empresa pública bien gestionada no solo podría proveer del servicio a la población y hacerlo con mayor calidad y con una atención mucho más personalizada, sino que los beneficios que se sacaran de esa dicha empresa, como puede ser la energética, como puede ser imágenes de correo, como pueden ser cualquier empresa pública, los beneficios que se sacaran si se gestiona bien esa empresa pública, eso va directamente reinvertido al Estado. No va a empresas privadas, a manos privadas para que gasten en criptomonedas o gasten en lo que sea. O inviertan en comprar más casas para especular con la vivienda y para que nos salga a nosotros la vivienda más cara. No. Eso iría reinvertido para el Estado, para que el Estado siga creciendo, siga mejorando. Como podemos ver el ejemplo de China, que eso se da para otro vídeo. Pero eso es lo que pasa cuando reinviertes en tu país. Que puedes progresar, puedes avanzar, puedes mejorar, hay más investigación y desarrollo, etc, etc, etc. Y el ejemplo es claro, porque dime tú, ¿en qué se beneficia el planeta en que 8 personas tengan más dinero que la mitad de la población del planeta? Pero, ¿te imaginas que en una selva haya 8 monos que tengan la mitad de los plátanos de toda la selva? No se los van a poder comer, mientras que se están muriendo de hambre otros tantísimos monos. ¿Qué diríamos? Estos monos están locos. ¿Qué está pasando? Pues eso lo hace el ser humano y aquí no pasa nada. Eso se lo han ganado, ¿eh? Esos tipos se lo han ganado. ¿Pero a costa de qué? ¿A costa de quién? ¿Y tienen derecho realmente a tener tanto dinero? Por mucho que se hayan ganado ellos mismos. Porque la mejor época de Estados Unidos y casi que del planeta fue en los 50-60, cuando los impuestos que había a los ricos
eran de un 80 y un 90% a los más ricos. Y seguían siendo multimillonarios, pero claro, mira cómo mejoró la calidad de vida para el resto de la población cuando se cobraron esos impuestos. Y se siguió reinvirtiendo y siguió creciendo la población. No es sostenible dicha acumulación de riqueza por tan pocas manos. Y eso eventualmente acabará explotando de una forma o de otra. Un saludo, muchas gracias por llegar hasta aquí. Dale like y suscríbete y a ver si llegamos a los 1000 suscriptores. Hasta la próxima.